Buenas tardes, chicos. Pues estamos nuevamente en este curso de razonamiento cuantitativo y seguimos trabajando con el componente aleatorio, ¿no? Veníamos pues trabajando algunos aspectos de este componente que tienen que ver con la parte de estadística descriptiva. El anterior video había hablado de medidas básicas como la media aritmética, como la desviación estándar, su simbología y la varianza y el coeficiente de variación, ¿no? que es la división entre la media aritmética y la desviación estándar. Eso yo lo había hablado explicando algunas características de estas medidas, ¿no? Porque son aspectos que pueden aparecer en las preguntas del componente genérico de razonamiento e incluso también en el componente específico, ¿no? Cuando estén en el examen de modelación o de investigación tal vez. Pues ya saben que media aritmética pues es el promedio, es el valor donde todos los valores tienden, ¿no? La desviación estándar pues es la dispersión de los datos, ¿no? Como ya había hecho la grafiquita pues la clase pasada. Y el coeficiente de variación, si lo multiplicamos por 100, pues nos da un porcentaje de variabilidad, ¿no? Si es muy alto, pues la variabilidad es alta, si se acerca a 100. Si es bajo, pues se supone que los datos que estoy analizando son similares, no hay mucha dispersión entre ellos. Un concepto que se suele utilizar también es que se comportan de manera homogénea, ¿no? Pues ahí ya ustedes observaron pues el primer video de este componente. Ahora, bien, hay otra medida interesante que son las medidas de posicionamiento. Y pues una de ellas ya la habíamos trabajado, que también es una medida de tendencia central. Recuerden que las medidas de tendencia central son la media aritmética, la moda y la mediana, pero la mediana es una medida de posicionamiento también. ¿Por qué de posicionamiento? Porque si disponemos los datos en forma creciente, la media es el dato central. Divide la población en dos partes iguales, 50 y 50. Entonces, él se posiciona en todo el centro. Esa es la media. Si de pronto estamos calculando la media de una cierta variable, esa variable digamos que sean consumos de energía de una familia en un mes, por ejemplo, de las familias de un pueblo en un mes, entonces digamos que la media nos dé, por ejemplo, 20,000 en un barrio cualquiera, 20,000 ya desde de estrato 1, pues digamos. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Que el 50% de las familias pues gastan menos de 20,000 y el otro 50% de las familias pues gastan más de 20,000, ¿no? Eso significa, hay que diferenciar la media de la mediana, ¿no? Yo estoy hablando mal. Esta es la mediana, no la mediana. La mediana, no la media, porque a veces llamamos media simplemente a la media aritmética o promedio. La mediana, entonces corrijo, la mediana es el valor central, es aquel que divide la población en dos partes iguales. Pues ya lo expliqué cómo calcularla y ustedes recordarán cómo calcular, ¿no? Desde la estadística, realmente no es dar un curso de estadística, sino lo más
básico de este componente aleatorio. Pero recordarles eso, ¿no? Su interpretación. Esa es la interpretación de la mediana en un conjunto de datos. En este caso estoy tomando el gasto de consumo de energía en un grupo, en un barrio, podríamos decir, y si uno se pone a estudiar los consumos de energía de las casas de ese barrio y se llega a que la mediana es 20.000, pues ¿qué se deduce? Que el 50% de todas esas familias pues gasta menos y el otro 50% gasta más. Si conozco la población, entonces ¿qué pasa? Pues debería calcular el 50% de esa población y deducir que ese 50, que ya va a ser numérico, pues es mayor a 20 y el otro es menor a 20. Muy distinto, y por ejemplo digamos que la media aritmética, si coinciden las dos, en ocasiones suelen coincidir. Significa que entonces esos datos que estoy analizando son perfectamente simétricos, ¿no? Ya hablaré un poquito de eso pues más adelante si se da la oportunidad, pero en ocasiones suele ser diferente, ¿no? Digamos que la media aritmética nos dio 23.000. Pues ¿cuál es la interpretación de la media aritmética? Es el promedio. Entonces si estamos hablando del consumo de energía de las familias de un barrio, pues el consumo promedio, así se dice, el consumo promedio es de 23.000, ¿no? Y el valor central, ¿no? Que divide la población en el consumo en dos partes iguales, pues es la mediana, ¿ya? Entonces, en ocasiones, estos dos valores pueden ser iguales y eso significa que esos datos tienen una distribución perfecta, simétrica, pero en ocasiones es diferente, ¿ya? Bueno, eso ya depende de los datos que se esté analizando, pero me interesa aquí la interpretación, ¿no? Y si, por ejemplo, en este ejercicio, digamos que tenemos digamos que nos dio, borramos esto, digamos que nos dio una desviación estándar de 5.000, por ejemplo, ¿no? Nos dio una desviación estándar de 5.000 en los consumos. ¿Qué significa? Es lo que se están alejando de esta en promedio, ¿no? Es lo que se están alejando en promedio de esta media aritmética. Y ya voy a hablar de una regla que se llama regla empírica, que es importante para determinar los porcentajes de la población que están dentro de un intervalo. Entonces, digamos que la desviación estándar, si se calculó con unos datos, da 5.000, ¿no? Seguramente en las preguntas de los exámenes ustedes no es que vayan a calcular mucho la media aritmética, tal vez sí, pero no, la desviación estándar no les van a pedir calcular, les van a pedir interpretar y tal vez les den esos datos, ¿no? Entonces, digamos, seguimos con el consumo de energía de las familias de un barrio y calculamos la desviación estándar y nos dio 5.000. ¿Qué significa eso? Que en promedio, estoy escribiendo muy feo. Es una forma de decirlo, ¿no? No es que estoy tomando el valor de la media aritmética, no, sino que es una forma de decirlo. En promedio también los consumos por familia pues se alejan de la media aritmética o del valor promedio de los consumos, para que no se confunda con esto, ¿no? Con el promedio, porque utilizo promedio dos veces. Se alejan de la media aritmética o del promedio de consumo en 5.000.
pesos o dólares, ¿no? Pesos en este caso, estoy trabajando en pesos, 5.000 pesos. Eso es en promedio, ¿ya? Es decir que va a haber un intervalo, ponemos esto de acá, va a haber unos intervalos donde el consumo de algunas familias y en sí un número de familias van a estar ubicadas. Ese intervalo, pilas con esto, ¿no? Y luego vamos a responder unas preguntitas y unos problemas. Ese intervalo está dado por esto, un intervalo cerrado, ¿no? Ustedes recuerdan que es un intervalo cerrado. Y lo voy a escribir en términos generales, un intervalo cerrado, que vendría a ser la media aritmética menos la desviación estándar, coma, la media aritmética más la desviación estándar. Entonces, voy a borrar esto de aquí, voy a dejar el valor de mi media aritmética, que me lo he inventado y es de 23.000. O sea, gráficamente estamos hablando, voy a hacer una línea recta por acá, y aquí en el centro va a estar 23.000, que es la media aritmética. ¿Listo? En este caso X barra. Y por aquí va a estar un punto a la izquierda y por acá un punto a la derecha. Este está en el centro, ¿no? Y este es un intervalo, como pueden ver. Aquí van a estar los consumos de una cantidad de familias, ¿no? X barra menos desviación estándar y por acá X barra más desviación estándar. Recuerde que la simbología es el cuadrado, ¿no? ¿Y por qué tomo S? Porque recuerden que la otra simbología es esta, sigma minúscula. Esta se la suele utilizar también, ¿ya? Pero es cuando estoy hablando más general, o sea, universal, con poblaciones. Es decir, en Colombia, cuando diría en Colombia, acá me estoy hablando no de Colombia, no de una población grande, sino de una muestra, de un barrio, ¿ya? Estoy asumiendo un barrio. Y esa es una característica importante, o sea, utilice ese cuando esté hablando de muestras, ¿no? No de ciudades o de países, ¿no? Entonces, que son universales. No, estoy hablando de una cierta pequeña población, de una muestra, en este caso de familias de un barrio que consumen energía, ¿ya? Entonces, miren el intervalo. Entonces, ¿quién será en este caso este valor si el centro es 23.000 y si como ya me inventé, pues por acá la desviación estándar es 5.000? Entonces, seguramente hacemos esa diferencia, 23.000 le quito 5.000, pues nos daría 18.000 pesos, ¿no? O sea, este puntico corresponde a 18.000 y este punto de acá, 23.000 más 5.000, pues 28.000, ¿ya? Entonces estaríamos hablando del intervalo que va de dónde a dónde. Del intervalo que va, cambiemos de color, del intervalo que va de 18.000, perdón, que va de 18.000 hasta 28.000. Este es un intervalo muy importante, ¿ya? Y me va a llevar a estipular una regla que ya la vamos a mencionar. Le estoy restando una desviación estándar, ¿no? Una desviación estándar. Yo creo que aquí también estoy utilizando mal el simbolito, no es al cuadrado, es
borremos, ¿no? La desviación estándar es S nomás. S al cuadrado era, corrijo pues para no editar el video, simplemente corregirlo. Recordemos que S es desviación estándar pues muestral, o si es poblacional pues es sigma, ¿no? Y S al cuadrado era la varianza, aquí yo estoy escribiendo varianza, y sigma al cuadrado pues varianza poblacional, ¿no? Entonces allí si corrijo eso, estaba sí estaba hablando en buenos términos, o sea la desviación estándar, pero es S, ¿no? No es S al cuadrado. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y a mí me interesa por ahora más que la varianza, pues la desviación estándar. Entonces ahí corrijo. Ya espero que no haya alterado pues su aprendizaje pues ahorita y confundirlos, ¿no? Entonces ahí corrijo. Entonces miren ese intervalo, 18.000 hasta 28.000. Es un intervalo muy importante. ¿Por qué? Porque hay una regla en estadística, se llama la regla empírica, y la ubico por acá. ¿Listo? Y ya les explico esa gráfica que está allí, ¿no? Ustedes la están mirando. Se llama campana de Gauss. Tiene una forma de un montículo, o también conocida como curva normal. Se llama campana de Gauss porque Gauss, Jordan, fue el que la desarrolló. Gauss pues también trabajó en probabilidad, y así muchos matemáticos reconocidos como Pierre de Fermat y Blaise Pascal, ¿no? Que fueron los que las crearon. Pero también estaba ahí esta curva normal, o Gauss, la campana de Gauss, que fue el que la inventó, y él descubrió algo muy interesante, pues que cuando usted explica un poco esto, ¿no? Para que tengan conocimiento, cuando usted hace una investigación estadística y quiere analizar una variable en una muestra, ¿ya? Edad, peso, todo lo que sea numérico. En la mayoría de los casos, cuando usted hace las observaciones, toma los datos y cuenta el número de veces en que se repite cada dato y hace una tabla de frecuencias y grafica, ¿no? Y grafica. Voy a tratar de borrar esto de aquí. Quitemos esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo tengo una variable, cualquiera una variable, voy a hacer una variable X, digamos, de una muestra, o también puede ser de una población, ¿no? De una muestra. Y pues esta X son varios datos, ¿no? Un X1, un X2, un X3, datos que, y lo escribo así pues porque estos datos pueden ser edad de 19, 20 y 30 años. De un grupo van a haber varios que tengan una edad de 20, ¿no? Van a haber varios que tengan una edad de 21, etc. Digamos que este tiene una frecuencia 1, este tiene una frecuencia 2, este tiene una frecuencia 3. Recuerden que es frecuencia el número de veces en que un dato se repite, ¿no? Y entonces a usted se le da por hacer una gráfica donde no vamos a poner X y Y, sino que Y en este caso va a ser F, las frecuencias. Y acá sí va a ir X, el dato que yo estoy pues analizando, ¿no? Y si los datos pues son discretos, se pueden separar, no son continuos, son contables, y usted mide las frecuencias. Entonces aquí está la frecuencia 1, por aquí está la frecuencia 2, por acá está la frecuencia 3, bueno, F3 por aquí, por acá F3, digamos por acá arriba F3, y digamos que X4 ya baja por acá. Entonces si yo grafico esas alturas, digamos que hasta aquí llegó la frecuencia 1, hasta aquí llegó la frecuencia 2, hasta aquí llegó la frecuencia 3, y resulta que la frecuencia 4 es casi cercano
a la frecuencia 2 y por acá hay otra frecuencia y resulta menos. Entonces, mire lo que está pasando. Si usted une esto con una curva, entonces se forman como un montículo, ¿no? Y precisamente el que está aquí no necesariamente es X3, sino el que está en todo el centro viene a ser X barra, ¿ya? Y esto que se separa, la separación de esto es la desviación estándar, o S, ¿no? Sigma minúscula, estoy diciendo mal ese símbolo, sigma minúscula, si fuera que estuviera trabajando bajo una población, pero si estoy sobre una muestra puede ser la desviación estándar S. Es esto lo que se aleja, ¿no? Esta curva. Entonces, por eso ustedes a veces en estadística encontrarán de pronto algunas que se comporten un poco más pronunciadas, pero van a ser siendo una curva normal o una campana de Gauss. Y la otra que grafiqué, pues de pronto esta separación, pues, perdón, es mucho menor, ¿no? O sea, la desviación estándar va a ser tal vez menor. Eso también me genera la forma. Bueno, entonces, ¿a qué me voy? Eso explicando que muchos datos de la naturaleza, pues, se comportan como esta curvita, ya, así se llama campana de Gauss. Usted haga un experimento y en la mayoría de los casos le va a dar una curvita de ese estilo. Es muy sencillo. Y a partir de ella es que surge esta regla empírica. Dice, para una distribución, lo que acabé de hacer al graficar es la distribución, ¿no? Entonces el concepto de distribución. Al graficar usted los puntos se distribuyen y si los une, pues genera una curva como la que acabé de mencionar, la que están mirando ahorita aquí en pantalla, ¿no? Que sea aproximadamente normal, no necesariamente exactamente normal, pero sí se aproximan, forma de campana. Se deduce que el intervalo con puntos extremos. Miren, mu. Aquí, como es una definición de un libro, tiene que definir de manera general, no en particular. Y de manera general es poblacional, por lo tanto la X barra, recuerden, y aquí lo escribo, la X barra, pues es mu, ¿no? Y la S, que es muestral, pues es sigma minúscula, ¿no? Entonces acá habla en términos generales. Y miren el montículo acá en el dibujito, es una X barra, es mu, ¿no? Lo mismo, la misma definición. Entonces, ¿qué deduce? Que 1 más o menos mu contiene aproximadamente el 68% de las mediciones. Pilas ahí, 1 más o menos mu. En nuestro caso, trabajando con X, ¿qué significa? Que el intervalo formado por X barra más menos desviación estándar es S, ¿no? Aquí es S. O sea, esta es una forma matemática de escribirlo, pero realmente estamos hablando del intervalo X barra menos S y X barra más S, que es el que ahorita estoy trabajando. Ya es este. ¿Qué dice la teoría, la regla empírica? ¿Y por qué regla empírica? Porque ha surgido de la experiencia, de investigadores que han hecho la experiencia de recolectar datos, los han graficado y se han encontrado siempre con esta característica. Entonces, este intervalo va a contener el 60% de los datos que estoy analizando. Entonces, miren, si yo pregunto, bueno, ese intervalo que va de 18.000 hasta 28.000, bueno, son consumos de una cantidad de familias, ¿no? Y a veces no me interesa tanto la cantidad como un número, sino el porcentaje. Entonces usted empíricamente va a acercarse al valor real, es muy cercano a la realidad. Igual hay un teorema, ¿no? Que ojalá pues ya lo hayan mirado, si hay la oportunidad de mirar estadística conmigo, no sé si lo he mirado el pénsul, pues les diré de dónde surge esa regla empírica, que es un teorema, se llama el teorema de Chebyshev, es un ruso. Pero bueno, otras cosas. Entonces, una regla empírica, o sea, significa que en este intervalo está ubicado el 60% del barrio, ¿no? Que consume en promedio 23.000 con una desviación estándar de 5.000.
había borrado el 5000, ¿no? Esa es la desviación estándar. Entonces el 60% está ubicado allí. El 60% de las familias con gran seguridad consumen entre 18.000 y 28.000, siempre y cuando la distribución de sus datos sean como una curva normal, asumiendo eso, ¿no? Asumiendo que ya yo analicé y mis datos se comportan de forma normal, es decir, usted los grafica, es un test de verificación y le da una curva normal, entonces pues puede deducir esto, ¿no? Pero igual hay una regla general que se llama un teorema, pero no nos interesa acá nos interesa aproximar. ¿Listo? Entonces, significa que, en otros términos, que los consumos que están alejados del promedio, que no están alejados del promedio, más de una desviación estándar, equivalen al 60%. Miren, lo repito, ¿no? Significa que los consumos de energía que no están alejados del promedio, que es de 23.000, más de una desviación estándar, equivalen al 60%. Y si quiero el número, digamos que las familias de ese barrio fueron 100 familias. Entonces, ¿usted qué deduce? Pues que 60 familias, ya 60 familias aproximadamente, que es una regla empírica, van a consumir entre 18.000 y 28.000, ¿no? Solo eso puedo afirmar, solo para esos intervalos que tienen en cuenta la desviación estándar. Y hay otra, miren, vamos al libro. Hay otra. Dice, si los que se alejan, la segunda, mu más menos 2, significa aquellos que están intervalos que contienen, que se alejan de mu, dos desviaciones estándar, así se lee, ¿ya? Dos desviaciones estándar. Aquí también está el dibujito, miren, dos desviaciones estándar. A la derecha y a la izquierda sería. ¿Cuántos van a estar allí? Pues más, obviamente más, ¿no? Porque casi que abarca toda el área bajo la curva. Van a estar el 95% de las mediciones o de los datos. Y pues más o menos 3 desviaciones estándar, entonces contiene casi todos los datos. Entonces, cuando usted haga una prueba, por ejemplo el examen de estado, ¿no? Y en razonamiento cuantitativo, bueno, digamos que el promedio es 150, el razonamiento cuantitativo. Usted tiene una probabilidad del 68% de que su puntaje, sí, de que su puntaje no esté por fuera, no esté más allá de una desviación estándar del promedio de razonamiento cuantitativo, del promedio general. Pues igual uno no va a conocer el promedio general, ¿no? No va a conocer su dato, pero pues si conociéramos con seguridad, usted tiene una probabilidad del 68%. Bueno, sí lo conocemos porque el promedio es de los puntajes es 150, ¿no? Porque es de 0 a 300. Y ya voy a indicar un ejemplo de eso precisamente. Cuando le den el resultado de Saber Pro, pues usted va a tener que interpretar esos datos. Esos datos son estadísticos, ¿no? Ya hacia allá voy. Entonces, el promedio en cada uno de los componentes es 150, porque los puntajes van de 0 a 300. Digámoslo así, entonces, usted tiene un 68% de probabilidad de estar no más allá de una desviación estándar, ¿no? Pues ahí sí la desviación estándar sí hay que calcularla, ¿no? ¿Cuál será? Ya depende de los puntajes. Y hay un 95% de probabilidad de que usted no esté más allá de dos desviaciones estándar. Entonces miren acá, ¿no? La gráfica, ¿no? Ese se llama una regla empírica y pues válida, ¿no? A partir de la experiencia. Entonces, en este caso,
el 60% estará entre 18.000 y 28.000. Y si el intervalo aumenta, pues más van a estar. Y el 90%, por ejemplo, va a estar entre ¿qué? El 90% en nuestro ejemplo. El 90% de los consumos o de las familias, ¿no? Va a estar seguramente entre ¿qué intervalo? El 90%. Entre X barra, o sea, lo voy a escribir así de forma aritmética, entre 23.000 menos 2 veces 5.000, porque son dos desviaciones estándar, ¿no? 2 veces 5.000, coma, no me alcanza aquí, bueno, borremos todo esto, a ver si nos alcanza acá abajo, porque la otra es, borremos esto, el otro intervalo, ¿no? El del 90%, entonces, con seguridad el 90% va a estar en el intervalo de 23.000 menos 5.000, coma, 23.000 más 5.000. Perdón, vuelvo al mismo. 2 veces 5.000, ¿no? 2 veces 5.000, de una vez el resultado, o sea, 10.000, coma, 23.000 más 10.000. Uy, cerrado, ¿no? Entonces, 23.000 menos 10.000, pues esto nos va a dar 13.000. Y 23.000 más 10.000, pues nos va a dar 33.000. Como el intervalo se amplía, pues con seguridad es muy probable que el 90% o cercanos al 90% van a estar los consumos, ¿no? Del 90% de las familias va a estar entre esos valores. Entonces me sirve como para hacer estimaciones, ¿no? Siempre y cuando la distribución de mis datos, al graficarlos, sean muy parecidos a esta curvita. Por eso es aproximadamente. Bueno, entonces, datos muy importantes. Si ya miraron estadística, pues recordarán esos daticos. Y si no, acá en este curso en lo básico, esto es lo básico, no estoy entrando en profundidad. Es lo que de pronto en la prueba también nos puede estar saliendo, tanto en la específica como en la de profundizar, como la genérica, ¿no? Genérica que es razonamiento, y la específica de que ya es de su disciplina como tal. Bueno, en el siguiente video yo pues voy a solucionar unos problemas con estas características y luego hablaré de los percentiles y de probabilidad, ¿no? Y el próximo viernes pues ya me concentraré en puntos específicos de la prueba y ya nos vamos a conectar también por Meet. Bueno, entonces ya continuamos.